A finales de 1918, cuando la Primera Guerra Mundial llegaba a su fin en el frente occidental, miles de soldados estadounidenses fueron reubicados repentinamente en la remota tundra del norte de Rusia. La sorprendente orden consistía en colaborar con británicos y franceses en un enfrentamiento contra el Ejército Rojo ruso, la recién formada fuerza comunista rebelde que surgió a raíz de la revolución en Rusia. Mientras una guerra civil azotaba el país, los soldados estadounidenses soportaron un crudo invierno, llenos de temor y confusión ante lo que vendría cuando el paisaje helado comenzara a derretirse. Fueron estas tensiones, propiciadas por las inclemencias del clima, las que eventualmente llevarían a Estados Unidos a participar en uno de los pocos combates abiertos en la historia contra su gran adversario, Rusia. Para la primavera de 1919, cientos de soldados estadounidenses habrían sido perdidos tanto en combate como a causa de una plaga de influenza que se extendió rápidamente en el inhóspito ambiente de Siberia. Los hombres, desesperados por haber sobrevivido al invierno solo para enfrentarse a una guerra imprevista, llegaron a creer que los generales británicos que dirigían la operación se estaban aprovechando de ellos. Con la situación al límite, comenzaron a gestarse rumores de motín. El Regimiento de Infantería 339, formado en junio de 1918, estaba compuesto en su mayoría por jóvenes de Michigan. Provenientes de fábricas de automóviles, granjas lecheras y negocios familiares, estos muchachos se dirigieron al campamento Custer en Battle Creek, Michigan, donde la unidad, de aproximadamente 4.487 hombres, pasó un mes en entrenamiento básico antes de partir el 14 de julio hacia Inglaterra, lugar donde recibirían sus órdenes de marcha. Aterrizaron en Liverpool el 4 de agosto de 1918. Aunque se les había informado que su unidad se dirigiría al frente occidental en Francia, para ese entonces la amenaza del ejército alemán había sido neutralizada por años de combate en trincheras y líneas fortificadas. Parecía que los refuerzos estadounidenses, como los hombres del 339, eran urgentemente requeridos en otro lugar. A inicios del verano, el presidente Woodrow Wilson había recibido solicitudes de ayuda por parte de los gobiernos de Gran Bretaña y Francia para una intervención en el norte de Rusia. En solidaridad con sus aliados de guerra, Wilson accedió a prestar ayuda, enviando alrededor de 5.300 tropas estadounidenses a Rusia del Norte para que quedaran bajo mando británico. Sin embargo, la oferta del presidente fue condicional. El papel de los soldados en Rusia se limitaría a funciones defensivas, es decir, no participarían en combates activos. Esta estipulación, no obstante, resultó ser efímera y de escaso contenido. Un cambio de planes, rojo contra blanco. Los hombres del 339 recibieron finalmente instrucciones del general John J. Pershing, quien transmitió la directiva del presidente Wilson. En lugar de dirigirse a Francia y al frente occidental, serían redirigidos hacia el norte de Rusia para unirse a británicos y franceses, con dos objetivos principales: evitar que los recursos aliados ya presentes en Rusia cayeran en manos enemigas y ayudar en el rescate de la Legión Checoslovaca, un ejército voluntario de 40.000 soldados checos que se oponía a los bolcheviques comunistas y que había quedado varado a lo largo del ferrocarril transiberiano. La experiencia en el Ártico comenzó con un presagio inquietante, pues en la embarcación algunos soldados mostraron síntomas de la gripe española, pandemia que había cobrado millones de vidas durante el año anterior. La división, ya mermada, llegó a las calles embarradas de Arjángelsk el 4 de septiembre de 1918. Arjángelsk, pequeña ciudad portuaria en el norte de Rusia, se había convertido en un importante punto de entrada para los aliados durante la guerra, gracias a su ubicación en el río Dvina y en el Mar Blanco. Muchos de sus habitantes se oponían al gobierno bolchevique, y la ciudad se transformó en un bastión estratégico para los rusos blancos anticomunistas, habiendo sido capturada por tropas aliadas en nombre del Ejército Blanco apenas un mes antes. Un invierno desgarrador. La retirada animó al ejército bolchevique, que lanzó una ofensiva a lo largo del río Vaga, minando las ya precarias líneas de frente de las fuerzas aliadas y obligándolas a retroceder aún más hacia el sur. La noticia del armisticio en el frente occidental, que puso fin a la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre, finalmente llegó a oídos de los estadounidenses en Rusia del Norte. Convencidos de que los británicos habían manipulado sus órdenes para favorecer intereses ajenos, los soldados comenzaron a expresar sus protestas entre ellos, mientras la moral seguía decayendo. La lucha a lo largo del río marcó un punto de quiebre para las diversas fuerzas aliadas en tierra en el norte de Rusia. Los rusos blancos fueron los primeros en negarse a obedecer órdenes. 2 compañías del regimiento de Arjángelsk se habían atrincherado en sus cuarteles el mes anterior. Los soldados estadounidenses dispararon a través de las ventanas, obligando a los amotinados a salir del edificio mientras ondeaban una bandera blanca. Los líderes de la revuelta fueron detenidos y ejecutados.
El 1 de marzo, una compañía de soldados franceses rechazó las órdenes de relevar a los estadounidenses aún estacionados en la vía férrea de Vólogda. Aunque finalmente cedieron, esa fuerza demostró ser ineficaz y eventualmente cesó sus combates. Con las perspectivas de alivio cada vez más remotas, se sembraron las semillas del motín también entre la infantería estadounidense. Los soldados expresaron su frustración y agotamiento en cartas que, tras pasar la censura, lograron llegar a sus familias en casa. Estas, a su vez, comenzaron a escribir a la prensa y a difundir peticiones solicitando al gobierno el regreso inmediato de los estadounidenses varados. Un pequeño grupo de indignados soldados rasos de la Compañía B, liderados por el privado Wilhelm Kellmann y otros 3 compañeros, redactó un ultimátum dirigido a su comandante. En él se establecía que, de no ser retirados de la misión antes del 15 de marzo, se negarían a avanzar o a ofrecer resistencia al enemigo. Más de 65 hombres firmaron el ultimátum, aunque el documento resultó ser una táctica para identificar a aquellos soldados en quienes podían confiar para sumarse a la rebelión. Consciente del creciente malestar en la división, el mando retiró a la Compañía B de la línea del frente. El 30 de marzo, la compañía protagonizó su propio motín cuando un sargento ordenó cargar trineos y regresar a la línea de combate. Los hombres de la compañía se negaron rotundamente, atrincherándose en los cuarteles y exigiendo una retirada inmediata, además de solicitar que los oficiales se comprometieran con una fecha. El coronel Stewart fue llamado para dialogar con los soldados y desescalar la situación, recordándoles que la desobediencia podía ser castigada con la pena de muerte. Aunque reconoció no comprender del todo su presencia en Rusia, dejó claro: si no luchamos, seremos aniquilados. Finalmente, la compañía accedió a cargar los trineos y regresar al combate, a cambio de que se liberara a otro privado arrestado por disidencia. Así, ese motín también llegó a su fin. 4 días después, oficiales del ejército se enteraron del complot para rebelarse, y el privado Kellmann fue llevado ante un tribunal militar para responder a cargos de traición, deserción y motín, enfrentándose a la pena de muerte. La noticia de los diversos amotinamientos se difundió en los medios estadounidenses, especialmente en los periódicos locales de Michigan, cuna del 339. El 16 de febrero de 1919, el presidente Wilson pidió al Departamento de Guerra que empezara a planificar la retirada de la Fuerza Expedicionaria Estadounidense, FEE, en el norte de Rusia. Un mes después, viajó a París para reunirse con el comandante en Rusia del Norte, el general de brigada Wails P. Richardson, a quien ordenó retirar todas las tropas estadounidenses de la zona tan pronto como se rompiera el hielo del Mar Blanco y los barcos pudieran atracar en Arjángelsk. El regreso a casa. Ninguno de los motines ocurridos durante el invierno y la primavera de 1919 se concretó por completo, pero los esfuerzos combinados del agotado 339 llegaron hasta Washington, haciendo saber a las más altas instancias de la rama defensiva estadounidense que esos hombres no soportarían mucho más su situación. El general de brigada Richardson arribó a Arjángelsk a bordo de un rompehielos el 17 de abril para supervisar personalmente la retirada. 8.000 voluntarios británicos llegaron al norte de Rusia para relevar a los estadounidenses, y a principios de junio la mayoría de las tropas estadounidenses se despidió amargamente de una región que no les había tratado con benevolencia. Oficialmente, los soldados habían sido renombrados como Fuerza Expedicionaria Estadounidense en Rusia del Norte. Sin embargo, durante la retirada, los hombres de la FEE en Rusia del Norte comenzaron a llamarse a sí mismos osos polares y se les autorizó portar un distintivo que mostraba un oso blanco acompañado de inscripciones en ruso que decían «Acabamos con la bayoneta» en sus mangas izquierdas. La Fuerza Expedicionaria Estadounidense en Rusia del Norte se disolvió oficialmente el 5 de agosto de 1919, habiendo obtenido poco a cambio y perdido cientos de hombres, 144 en total en combates, a causa del invierno y por las enfermedades que comenzaron a azotarlos antes incluso de poner un pie en tierra firme. La intervención estadounidense en el norte de Rusia había concluido. Habían perdido. El siguiente presidente de Estados Unidos, Warren G. Harding, llegaría a calificar la expedición como un grave error. Los agobiados soldados del 339 regresaron a Michigan y se reencontraron con amigos y familiares que ya los esperaban. En 1922, formaron la Asociación de Osos Polares y se dedicaron a presionar al Congreso para que se destinara dinero a regresar a Rusia y recuperar los cuerpos de sus camaradas caídos, que habían quedado sepultados en el crudo invierno. Finalmente, los restos de 56 soldados de la Fuerza Expedicionaria Estadounidense en Rusia del Norte fueron reinhumados en el cementerio conmemorativo Whitechapel en Troy, Michigan, rodeando una escultura de un oso polar.